Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al sexto vídeo de la sección Calendario de cría de canarios, donde os voy a explicar qué hacemos los criadores durante los meses de julio, agosto y septiembre. Sin más, empezamos. Entrado el mes de julio en España, principalmente en el sur, comienzan a llegar las primeras olas fuertes de calor y con ellas el inicio de la etapa de muda. Esto hace que sea inviable continuar con la cría en este periodo, debido a que a causa de las altas temperaturas existe una mayor probabilidad de que aparezcan huevos claros, un elevado porcentaje de abortos embrionarios o de mortalidad en los pichones e incluso los reproductores. La muda es un periodo natural que se desarrolla durante los meses de julio, agosto y septiembre, debido a que el aumento de las horas de luz y de temperatura ocasiona que las aves sustituyan las plumas viejas deterioradas o en mal estado por un plumaje nuevo, con el inconveniente de que este proceso le supone a los pájaros un gran desgaste. De ahí que durante estos meses tengamos que extremar los cuidados que veremos a continuación, porque es un periodo crítico en el que el sistema inmunológico de los canarios disminuye, siendo más propensos a contraer enfermedades y otro tipo de problemas con mayor facilidad. Además, debes tener en cuenta que la muda de los canarios adultos y la muda de los canarios jóvenes o pichones que hayamos sacado este año es diferente. Por un lado, los ejemplares adultos que tengan más de un año de edad van a mudar su plumaje por completo poco a poco, mientras que los pichones nuevos realizarán una muda parcial, puesto que no mudarán ni las plumas timoneras ni las remeras. Es decir, van a mudar todo el plumaje, excepto las plumas de la cola y las de las alas, y únicamente aparecerán plumas nuevas en esta zona en los pichones, siempre y cuando por accidente se le hayan caído. Por lo tanto, los cuidados diarios que vamos a llevar a cabo durante estos meses en nuestro aviario los podemos resumir principalmente en tres pilares básicos, que serían el alojamiento, la alimentación y el control. En primer lugar, en cuanto al alojamiento, es aconsejable separar a los canarios en base a su edad, sexo y tipo de canario, alojando siempre a cada grupo en jaulas amplias o voladeras para que puedan realizar vuelos largos, con el fin de que se mantengan en buena forma física, evitar el picaje o peleas y favorecer la caída de las plumas viejas. La mayoría de criadores lo que solemos hacer es separar a los canarios adultos de los jóvenes, no solo para evitar posibles peleas que puedan producirse, sino también porque de esta forma nos será mucho más fácil distinguir machos de hembras en los ejemplares nuevos. Y de la misma manera, separamos los machos de las hembras adultas para que se tranquilicen, desaparezca el celo y por consiguiente muden mejor. También se agrupan los canarios en función del tipo de la raza, ya que cada especie tiene unas necesidades diferentes, como puede ocurrir por ejemplo con canarios de factor rojo y canarios amarillos. Además, es importante que cuando agrupas a los canarios tengas en cuenta las medidas y las dimensiones de la jaula o de la voladera, puesto que lo ideal es alojar a los canarios en pequeños grupos, normalmente 5 o 6 pájaros por jaula de metro y 3 o 4 por jaula de 60 centímetros, que son los dos modelos de jaulas que más se suelen utilizar en los aviarios. De esta forma, vamos a tener a los pájaros bien controlados y con ellos podremos identificar a tiempo si hay algún pájaro que tenga algún tipo de problema de salud para poder tratarlo antes de que el problema se agrave. Y por otro lado, también es muy importante que durante estos meses en el aviario haya un ambiente de penumbra para conseguir que los pájaros estén más tranquilos, se estresen menos y muden en un periodo más corto de tiempo. En segundo lugar, la alimentación que le proporcionaremos a los canarios durante este periodo no solo ayudará a favorecer el cambio de plumas, sino que de manera indirecta vamos a conseguir que las plumas nuevas sean más resistentes y tengan un mayor brillo y sedosidad. Durante la época de muda, debemos ofrecerle a los canarios una alimentación compuesta por un buen pienso o una mixtura rica, completa y balanceada, con algunas semillas grasas como el cártamo, que contribuirá a aportarle un mayor brillo a la pluma de nuestros canarios, y además, en el caso de que tengamos canarios de color y lo estemos pigmentando, nos ayudarán a que los canarios asimilen correctamente el pigmento. También durante los meses de julio a septiembre, es aconsejable añadir a la pasta de cría o al agua de bebida diferentes vitaminas o aminoácidos, ya que como hemos comentado en el punto anterior, durante esta etapa las defensas de los canarios disminuyen. Siempre, por supuesto, cambiándole el agua o la pasta varias veces al día para evitar que el producto pierda sus propiedades y que por las elevadas temperaturas puedan aparecer hongos o bacterias. Un truco para mantener el agua fresca y evitar que aparezca verdín en caso de que tu aviario sea de exterior es colocar un rollo de cartón cubriendo el bebedero para evitar que el sol dé directamente en el agua, la caliente y pueda aparecer verdín. De la misma manera, es fundamental que durante esta etapa le aportemos a nuestros canarios frutas y verduras como el calabacín, el pepino o la manzana, ya que aparte de aportarle también vitaminas y minerales naturales, son muy refrescantes e hidratantes. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el control y observación diaria de todos los ejemplares del aviario,
que debemos llevar a cabo durante todo el año, pero especialmente a lo largo de la época de muda, para evitar y prevenir la aparición de problemas como quistes de pluma, picaje, etc. Una de las formas más fáciles de prevenir el picaje y de mantener a los canarios entretenidos es colocar cuerdas de diferentes formas en las jaulas para que los pájaros se distraigan picando la cuerda, en lugar de picarse a ellos mismos o de picar a otros ejemplares con los que conviven. Asimismo, para evitar que la piel de nuestros canarios se reseque en exceso y puedan aparecer problemas de picaje, y también para ayudar a nuestros canarios a combatir el calor y favorecer la caída de la pluma vieja y la salida de las nuevas, es muy importante ponerles bañeras casi a diario, algo que nos agradecerán bastante en esta época tan calurosa. Y por supuesto, es fundamental mantener una buena higiene en el aviario, realizando limpiezas y desinfecciones periódicas, no solo para prevenir la aparición de ácaros o piojillos, sino también de otras enfermedades que puedan causar graves problemas de salud en nuestros canarios, llegando incluso a acabar con su vida en esta etapa tan crítica para ellos. Por lo tanto, una vez finalizada la cría, es recomendable limpiar el aviario correctamente y desparasitar tanto a los canarios reproductores como a los nuevos canarios para prevenir la aparición de parásitos intestinales, de ácaros y piojillos que provoquen enfermedades o que impidan que el cambio de plumaje de los canarios se desarrolle adecuadamente. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de esta sección cuando esté disponible y como siempre te espero en el próximo vídeo.